Dios te bendiga. Qué bueno que estás con nosotros en Vivir por Fe. Hoy hablaremos de conversión y arrepentimiento. Si basta con arrepentirnos una vez para poder ser salvos o si se requiere hacerlo varias veces. El pastor Sergio Rubio y quien te habla, Magdalena Taveras, te acompañaremos en estos próximos minutos. Mantente ahí. Pastor Sergio Rubio, qué alegría volver a encontrarnos. Muchas gracias, Magdalena, y también estamos muy contentos. Saludamos a todas las personas de Vivir por Fe. Y recuerden, como dice Hebreos 10:38, que el justo vivirá por la fe. Amén. Pastor, estas dos palabras de las cuales hablaremos hoy son similares: conversión y arrepentimiento. ¿Existe alguna diferencia entre estas dos palabras? Bueno, la conversión y el arrepentimiento son dos elementos, dos dones de Dios que están íntimamente relacionados. Cuando hablamos de arrepentimiento y de conversión, no podemos estudiarlos por separado, porque si una persona logra la conversión, ese don de Dios, y también logra el arrepentimiento, son dos puntos de mucha importancia y que están ambos bien relacionados, que son dos obras de Dios, y entonces tenemos como que estudiarlos juntos. Por eso cuando Juan el Bautista predicó, usted ve que el centro de su sermón era arrepentidos y convertidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y cuando Jesucristo lo sustituye, que Juan sale del escenario, también Jesucristo se montó en esa misma plataforma, arrepentidos y convertidos. Cuando Jesucristo sale del escenario y entran los apóstoles, ellos también se montaron en la misma plataforma, arrepentidos y convertidos, para que vuestros pecados sean perdonados. Pero me imagino que aunque van juntas, no significan exactamente lo mismo. Sí, porque el arrepentimiento viene cuando el Espíritu Santo toca la vida de la persona y como que nosotros damos la vuelta, ¿verdad? Damos la vuelta, pero cuando la persona da la vuelta, entonces viene hacia la conversión, traído por el mismo Espíritu Santo. Por eso es que están bien relacionados. El Espíritu Santo tiene ese trabajo de la conversión y el arrepentimiento. ¿Ven? Uh-huh. Por lo tanto, son dos términos y son dones de Dios que son extremadamente importantes en la vida de la persona y que están íntimamente relacionados. Bueno, pastor, realmente para nosotros es muy difícil mantener esa conversión de forma duradera. ¿Cómo podemos lograr una conversión más amplia? El creyente debe comprender un punto aquí, Magdalena, un punto fundamental en lo que tiene que ver con el arrepentimiento y la conversión. Y es que el arrepentimiento y la conversión deben ser diarios. Uno no puede como lograr el arrepentimiento y la conversión o recibir esos dones de Dios y los recibió hoy como que se olvida de eso. Todo lo contrario, todos los días necesitamos arrepentimiento y conversión. Y eso es un asunto diario, una experiencia diaria. Por eso muchas personas piensan como que en algún momento no están convertidos y arrepentidos, porque sienten como que es una experiencia que debe estar continuamente en ellos cuando la hicieron una sola vez. Lo que quiere decir que diariamente la persona necesita arrepentirse y convertirse. Y mira que hay personas que te dicen, bueno, ya yo pasé al altar, ya yo me convertí, como ya yo no tengo que hacerlo más. Por eso nosotros no creemos en la idea de una vez salvo, siempre salvo. Lo que quiere decir que la persona, cuando el Espíritu Santo lo trae al plan de salvación, entonces necesita entender que es una experiencia diaria que debe tener con los elementos que Dios ha puesto para que se mantenga allí. El Espíritu Santo necesita traerlo diario a los pies del Calvario. La sangre de Cristo Jesús debe estar presente para que el Espíritu Santo pueda impulsar cada día al creyente en el plan de salvación. Y por eso es que ese ejercicio, Magdalena, se necesita diario. Y por algunas razones también de nuestra propia naturaleza se necesita el ejercicio diario del arrepentimiento y de la conversión. ¿Y no es eso exagerado, pastor, tener que convertirnos a diario? O sea, algunos amigos como que sentirían que esto es muy exagerado. Desde el punto de vista espiritual no lo es. Todo lo contrario, es necesario que eso sea así,
porque de hecho hay muchas personas que no comprenden bien los asuntos espirituales y piensan como que el pecado solamente es un hecho puntual que la persona realiza en un determinado momento. Entonces, como cuando se examinan a sí mismos, dice, bueno, pero yo no he hecho ningún acto que las personas se han escandalizado, ni yo mismo me he escandalizado. Pero ¿qué sucede? Que nosotros tenemos una naturaleza pecaminosa, una naturaleza contraria a la voluntad del Señor, y esa naturaleza necesita que diariamente tenga arrepentimiento y conversión. En otras palabras, que tenemos que morir diariamente. Y de hecho, no sé si a usted le ha sucedido, tal vez a alguna de las personas que nos escuchan le ha sucedido, que cuando uno se acuesta en la noche, un creyente se acuesta, y supongamos que se acostó a las 9 de la noche, y va avanzando y se despierta a las 3 de la mañana, siente como un vacío, y por eso siente como la necesidad de orar otra vez, como que ha durado mucho tiempo desconectado del Espíritu Santo, desconectado de Dios porque está durmiendo, y entonces se siente como desprotegido. No sé si a usted le ha sucedido u otra persona que nos está escuchando. ¿Por qué? Porque la naturaleza humana que tenemos necesita como esa experiencia diaria, esa conexión diaria con el Espíritu Santo, y por eso es que se necesita que el arrepentimiento y la conversión sean diarias. Y ese día que olvidamos conectarnos con Dios, si llegamos a cometer un error o un pecado, ¿es posible sentir tristeza por las consecuencias de ese pecado y no por lo que hemos cometido en sí? Sí, las dos cosas funcionan, porque una persona puede sentir remordimiento y pena por alguna situación que haya cometido, pero no necesariamente eso es tristeza por el pecado dirigido por el Espíritu Santo como un don. Por ejemplo, el caso de Judas. Cuando Judas se dio cuenta que Jesucristo fue entregado y que no se iba a soltar como él pensaba que se iba a soltar, que lo llevaron de esa manera como lo llevaron los soldados, entonces sintió remordimiento en su corazón, sintió ese pesar, pero no era un asunto dirigido por el Espíritu Santo, sino que era una persona que resintió como el castigo, la conciencia le fue martillada en ese momento, y lo que hizo fue que se ahorcó. Lo mismo también le pasó a Saúl. Cuando Saúl, el Espíritu Santo se apartó de él, entonces sentía remordimiento, pero no sentía arrepentimiento, que son dos cosas distintas. Entonces, cuando es arrepentimiento, entonces es otra cosa. Ok, entonces, ¿qué significa remordimiento? La persona siente como las consecuencias de las cosas que ha hecho. Siente como que puede venirle unas situaciones peores. Se puede sentir incluso avergonzada la persona. Pero cuando es el Espíritu Santo que trabaja en la vida de la persona, entonces siente tristeza por el pecado y siente también el deseo de confesarlo a Dios y también confesarlo a las demás personas, pedir perdón a las demás personas, porque eso es arrepentimiento que el Espíritu Santo está produciendo. Ok, entonces son dos cosas distintas. El arrepentimiento es una cosa y el remordimiento es otra cosa. Pastor, muchas personas podrían pensar que la Biblia es un libro sencillo, un libro fácil de leer. ¿Podría una persona conocer algunas cosas espirituales de manera natural? La Biblia dice que no. Por ejemplo, si nosotros leemos 1 Corintios 2:14, ahí dice que el hombre natural, esa persona, Magdalena, que no está guiado por el Espíritu Santo, el hombre natural no puede entender las cosas espirituales porque ha de discernirse las cosas espirituales en términos también espirituales. Por eso es que muchas personas no comprenden el plan de Dios, no comprenden lo que el Señor quiere hacer con ellos. Y entonces incluso se pueden contradecir la voluntad del Señor porque tienen que ceder la decisión del Espíritu Santo. Tienen que entregarle esa voluntad al Espíritu Santo para que entonces puedan comprender las cosas de Dios. Y de hecho, por eso muchas personas, Magdalena, no sé si usted ha escuchado que ha dicho, ¿y por qué yo no hice esto antes? ¿Por qué yo no busqué al Señor antes? Porque antes no entendía. Okay. Le pasa como a Pedro cuando Cristo estaba lavando los pies. Cuando fue lavando los pies que llegó donde Pedro inmediatamente se escandalizó y se cerró y dijo, a mí no me va a lavar los pies. Y Jesucristo le dijo, tú no entiendes ahora, pero si no te lavas no podrás estar conmigo en el reino de los cielos. Y cuando él se dio cuenta de eso, entonces pidió que sus pies fueran lavados.
Usted dice que la persona mientras no entiende, no es responsable, pero ¿qué tal si una persona como que se rehúsa a aprender más? Sí, no es que no sea responsable, sino que la persona no comprende la bonanza y la bendición de Dios. Es decir, que muchas personas, cuando el Señor los está llamando, el Espíritu Santo los está tocando, ellos no comprenden la bendición que es abrir el corazón al Señor. Entonces, como ellos no lo comprenden, hacen resistencia, pero cuando definitivamente abren su corazón al Señor, que el Espíritu Santo comienza a hacer los cambios en su vida y comienza a transformar su vida, entonces ellos se lamentan y dicen, ¿y por qué yo no hice esto antes? Porque experimentan ahora una bendición que antes no la estaban experimentando y que no la conocían, por supuesto. Exacto, esa paz, esa tranquilidad que solo Dios puede dar. Correcto. Entonces, ¿qué debe suceder para que nosotros podamos comprender las cosas espirituales? Debe ocurrir el arrepentimiento y la conversión. Durante eso no ocurre, entonces nosotros no podemos experimentar las cosas espirituales y entenderlas, porque por eso es que el Señor está llamando a cada persona y le está diciendo, miren, vengan a mí, acudan a tiempo para que puedan experimentar la bendición que yo quiero darles. Y es muy importante que podamos enfatizar esto, Magdalena, porque muchas personas piensan como que Dios lo está llamando para pedirle algo a ellos, y es todo lo contrario, es para darle los dones que ellos no tienen para que puedan recibir la salvación. Ok. Bueno, pastor, hace un ratito yo mencionaba lo de la paz. Entonces, quiero que le diga a nuestros amigos por qué se experimenta esa paz interior cuando tú te has entregado a Jesús. Jesucristo dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, yo os la doy. O sea, que la paz que Cristo Jesús da es una paz duradera que inunda el corazón, porque cuando Cristo Jesús quita el pecado de nosotros, nos quita la mayor carga que nosotros podamos llevar, porque el pecado ha dañado la conciencia de las personas, ha dañado su vida, ha dañado su mente. De hecho, un efecto muy terrible que el pecado ha hecho en la mente de las personas. Y ahora cuando el Espíritu Santo entra en la mente de la persona, es como uno ir en un desierto sediento, ¿verdad? Y encuentra como un vaso de agua fresca. Y uno siente como una sensación en su cuerpo totalmente distinta. O que está en un desierto también con mucho calor y muchas situaciones. Y luego entra donde hay una temperatura agradable y uno siente como esa brisa suave que está llegando a su cuerpo. Algo entonces parecido ocurre cuando la persona está por allá sin Dios y sin esperanza, y cuando el Espíritu Santo lo trae, comienza a experimentar esas sensaciones de bonanza que no la puede experimentar desde la plataforma antigua, desde la vida antigua que antes las personas estaban llevando. Entonces, pastor, según lo que hemos conversado, hasta el momento comprendo que la conversión y el arrepentimiento son experiencias continuas, que no es algo que sucede una sola vez, sino que debe de suceder diariamente. Correctamente, eso debe suceder diariamente. Por eso todo creyente debe tener una cita con Cristo Jesús diariamente. Pues yo espero que tanto nuestros amigos oyentes como usted y yo cada día acudamos a Cristo para arrepentirnos y convertirnos. Así concluimos Vivir por Fe en el día de hoy y te agradecemos a ti que estás en sintonía, esperando que nos acompañes en la siguiente entrega. Te hicieron compañía el pastor Sergio Rubio y quien te habla, Magdalena Taveras. Dios te bendiga.